Ser podcast. Hola, buenos días. Mucho me temo que los cortes no van a esperar al otoño. La llamada al ahorro es para mañana. La llamada al ahorro es para mañana. Esta es la advertencia que hacía anoche aquí en la SER el máximo representante de la diplomacia europea, Josep Borrell. Bruselas está convencida de que Rusia no va a esperar al otoño para seguir cortando el gas y por eso dice ahora la prioridad es ahorrar. Kadri Sitmons es la comisaria de Energía. La conclusión más importante que hemos sacado hoy es que tenemos que empezar a ahorrar ahora y si la situación empeora, tenemos un plan preparado para actuar de forma coordinada. Y así, de forma conjunta, los 27 socios de la Unión han cerrado un acuerdo para racionar el gas desde el día 1 de agosto. Gillian Ayala, buenos días. Hola Sastre, muy buenos días. Se mantiene el objetivo general de reducir el consumo un 15%, pero se introducen nuevas excepciones que van a permitir que España, por ejemplo, no tenga que racionar tanto el gas, sino la mitad, el 7%. Y Europa se mueve porque Rusia ya está reduciendo la cantidad de energía que nos suministra. Desde las 4 de la madrugada solo está fluyendo por el gasoducto Nord Stream 1 el 20% del gas contratado. En España la política hoy se divide entre las reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo que confirma los 6 años de cárcel para el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, por el caso de los ERE. En la actual líder del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, ratifica su respaldo a Griñán y a Chávez, que también está inhabilitado para trabajar en política durante 9 años. Los socialistas defienden la honorabilidad de los expresidentes andaluces y desde el Partido Popular, Núñez Feijóo compara esta sentencia con aquella que echó a Rajoy del gobierno en 2018, la del caso Gürtel. Nos ratificamos en la honorabilidad de estas personas. Se habrán producido errores, sin duda, pero nadie puede afirmar que se hayan llevado a su bolsillo ni un solo euro de dinero público. El presidente del gobierno, el señor Sánchez, lo fue por una sentencia muchísimo menos grave que afectaba al Partido Popular, muchísimo menos grave de la sentencia del Tribunal Supremo. En la agenda de este miércoles, hoy se retoma en Madrid la mesa de diálogo entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno Central. Y va a ser la primera reunión de este tipo que se haga entre los dos ejecutivos desde que estalló el escándalo por el espionaje a líderes independentistas. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. La Generalitat acude a esta cita con la previsión de que se produzcan los primeros acuerdos para avanzar en el camino de sacar de los tribunales el proceso independentista. En este sentido, tanto el PSC como los comunes abren la puerta a reformar el delito de sedición. Precisamente desde los comunes han apuntado que se podría producir hoy también algún acuerdo para proteger el catalán. Sean cuales sean los acuerdos, la Generalitat y el Gobierno español los anunciarán de forma separada. Hoy el Govern lleva a Madrid 4 consellers, todos de Esquerra, porque Junts per Catalunya no ha querido ir. En cuanto a los incendios que siguen activos en nuestro país, esta mañana la situación parece un poco más favorable que ayer, por lo menos. En Huelva, por ejemplo, los bomberos han logrado perimetrar el fuego que se estaba acercando a Doñana y las llamas hasta ahora están lejos de este espacio protegido. Huelva, Lucía Vallellano, hola de nuevo. Buenos días. Las labores de la noche se han centrado en culminar el sellado del perímetro del incendio, en asegurarse de que no se reactivan nuevos focos como ocurrió ayer en Bonares y en Almonte debido a las altas temperaturas y al viento. Todo ello después de lograr perimetrar la cabeza del fuego más próxima a Doñana. Rocío del Mar Castellano, alcaldesa de Almonte. Y esas son las partes que se han reactivado. Dos zonas de pino que nos han dicho, los pinos pues se han quemado evidentemente, pero ya ahí sí que está ya apagado y no hay problema de que por ahí salga mal. Se mantiene, por tanto, el desalojo preventivo de 236 viviendas de Almonte. En Castilla y León se investiga ahora a un agricultor que es de momento el principal sospechoso de provocar el incendio de Sabinares de Arlanza, en Burgos. Allí el fuego ha calcinado más de 3.000 hectáreas en pocas horas. Radio Castilla, Francho Pedrosa, buenos días. Buenos días. El juzgado de Lerma ha acordado la libertad del hombre de 47 años detenido ayer por su relación con el incendio forestal declarado en la comarca de la Arlanza cuando supuestamente realizaba trabajos con una cosechadora en una parcela agrícola en un horario prohibido. El hombre, que en su comparecencia en el juzgado se ha acogido a su derecho a no declarar, queda como investigado en una causa abierta por un delito de incendio por imprudencia grave. El juzgado seguirá practicando las diligencias necesarias para determinar las causas definitivas del incendio que obligó a evacuar a 900 personas de 5 localidades, así como la participación del sospechoso y si este efectivamente estaba trabajando con su cosechadora fuera del horario establecido en el marco de las medidas extraordinarias declaradas por la Junta hasta el pasado domingo, que se han vuelto a reactivar esta semana. Gracias, Francho. Y del exterior, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha regresado a Washington por primera vez desde que dejó la Casa Blanca. When we win a triumphant victory in 2022 and when a
Y lo ha hecho dejando la puerta abierta a presentarse otra vez en 2024 a las elecciones presidenciales. Decía, cuando ganemos las legislativas este año y cuando llegue 2024, vamos, decía, a devolverle el esplendor a Estados Unidos. Además, no cambia su discurso. Trump se ha reiterado, dice, él fue quien ganó las últimas elecciones. Miércoles 27 de julio, hoy bajan las temperaturas en casi toda España. Por fin bajamos de los 40 grados en todo el país, aunque en Andalucía y en Castilla-La Mancha se van a alcanzar los 38 grados por la tarde. En el resto de España el calor será más llevadero que la semana pasada. Por ejemplo, se esperan 22 grados en Gijón, 30 en Valencia, 33 en Valladolid y 35 en Madrid. Calor, pero el tiempo un poco más normal. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Pues vamos a empezar con la energía y el debate energético. Los 27 países que forman la Unión finalmente saben que llegaron ayer a un acuerdo para racionar el gas desde la semana que viene. Y aunque no salen todos contentos, según la vicepresidenta tercera, ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, el acuerdo final es positivo para la Unión en su conjunto. Nosotros creemos que es un paquete extraordinariamente delicado, que ha sido cuidado por parte de todos, y creemos que si bien no satisface plenamente a nadie, porque cada uno le hubiera gustado más ver las cosas matizadas en una dirección o en otra, puede ser un punto de encuentro muy positivo. Entre tanto, Rusia ha vuelto a reducir el flujo de gas que envía a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1 y el precio de la energía sube en consecuencia. De hecho, el precio del gas ha alcanzado en las últimas horas su propio récord. No subía tanto desde que se conoció que Rusia había invadido Ucrania hace ya 5 meses. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días, sí, el gas tocó ayer su máximo histórico en el mercado holandés. Es su referencia en Europa y allí el megavatio hora llegó hasta los 214 euros, superando así el hasta ahora récord de 200 que alcanzó en el mes de marzo con el inicio de la invasión en Rusia. El Nord Stream 1 ya lleva la mitad de gas que hasta ahora, un 20% del total de su capacidad, y eso, unido a la incertidumbre cada vez mayor a un corte total de suministro ruso, ha llevado al precio del gas a dispararse un 37% en un solo día. El precio es más del doble de lo que se pagaba hace mes y medio y, por cierto, multiplica por 10 lo que costaba en los mercados hace justo un año, cuando todavía no había comenzado la escalada de tensión con Rusia. Precisamente la guerra energética con Rusia está pasando factura a la economía europea y lo va a seguir haciendo el año que viene, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Aunque España sigue defendiendo sus propios cálculos, el gobierno augura una rebaja del crecimiento económico para el año que viene, pero mantiene sus previsiones optimistas para este año. Y el detalle aquí es que el FMI y el Fondo Monetario Internacional no está de acuerdo. El organismo sostiene que la economía va a empezar a caer ya este otoño. Pero es que no solo eso. The world may soon be teetering on the edge of a global recession. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional son realmente negativas. El mundo se está encaminando, dice este organismo, a una recesión a nivel global. Entre tanto, hoy el Ministerio de Hacienda se va a reunir con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar del déficit para el año 2023. Es decir, se reúnen para discutir sobre el dinero que van a tener disponibles a las autonomías el año que viene a la hora de hacer sus presupuestos regionales. Todo esto después de que el gobierno aprobase ayer el techo de gasto para el año que viene. Unidas Podemos asegura que esto es un triunfo y una muestra, dicen en el partido, de que el Ejecutivo de coalición está caminando en el buen sentido, sostienen, para proteger a los más vulnerables de la inflación y de la subida de los precios. Ana Fernández Vila. Tras la aprobación del techo de gasto, Unidas Podemos se prepara ya para dar la batalla en la negociación de los últimos presupuestos de la legislatura, a la espera de que el PSOE concrete esa subida del gasto en defensa que los morados rechazan. Desde Unidas Podemos ya avisan de que las nuevas cuentas deben garantizar ingentes recursos públicos, dicen, para frenar la inflación y dar respuesta a las necesidades de la gente, y avisan también de que van a hacer todo lo que sea necesario para lograrlo, en palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Eso sí, fuentes de su equipo admiten a la SER que el techo de gasto es un buen precedente para esa negociación porque es histórico, dicen, y declaración de intenciones también de la líder de Podemos. Defiende la ministra Belarra que los presupuestos tienen que marcar un claro rumbo valiente y ambicioso, extextual, para el final de la legislatura. Según los morados, esa es la llave para lograr la reelección y que la derecha no llegue a la Moncloa. Ahora son y 10. Finalmente ayer conocimos la sentencia del Supremo sobre el caso de los SER en Andalucía, al menos el fallo. Un tribunal muy dividido ratificó la condena al expresidente andaluz Griñán de 6 años de prisión por malversación y prevaricación. Y pocos minutos después de conocerse la sentencia, hablábamos aquí en Hoy por Hoy con su abogado, con José María Calero. Y Calero nos decía que iba a agotar todas las vías legales para que Griñán no tuviese que entrar en prisión. Queda el recorrido que ofrece el Tribunal Constitucional y no cabe duda de que los dos votos particulares, en el sentido
de estimar que debería haberse anulado la sentencia en relación con la condena de malversación, pues abren un rayo de esperanza. Hablaba el abogado, que no descartó tampoco la petición de un indulto, de un recurso en el Constitucional. A raíz de estas declaraciones, hoy nos preguntamos, Miguel Ángel Campos, si por esta vía podría Griñán evitar la entrada en la cárcel. Es muy improbable que un recurso de amparo paralice o siquiera posponga la ejecución de la sentencia que implica el ingreso en prisión de Griñán y de la mayoría de condenados por malversación, porque es doctrina del Constitucional no atender estas suspensiones cautelares de condena para casos superiores a los 5 años de prisión, y el expresidente andaluz fue penado con 6. Pero el ingreso en prisión no será inmediato. Lo lógico, según fuentes jurídicas, sería que el Tribunal Sentenciador de Andalucía esperase a tener en su poder tanto la sentencia del Supremo como los votos particulares para ejecutar la condena, un proceso que puede prolongarse hasta finales de verano. Aún así, a Griñán y al resto de condenados todavía les queda una vía para retrasar o incluso impedir su entrada en prisión: solicitar el indulto. El artículo 4 del Código Penal establece que mientras se tramita, el tribunal puede suspender la ejecución de la condena. Respecto a la anulación de la sentencia, distintas fuentes del Constitucional optan por la prudencia y por la necesidad de contar, antes de pronunciarse, con el texto íntegro de la sentencia y el de los votos particulares que rechazan la malversación. En este sentido, algunas de estas fuentes coinciden en afirmar que a priori es difícil exigir una responsabilidad penal por una acción adoptada por el Parlamento andaluz, que es el que aprobó el mecanismo de los ERE, y no el Gobierno. Con cautela, porque desde el Constitucional insisten en esperar a conocer la fundamentación jurídica del Supremo, ven posible anular esta sentencia por la trama política de los ERE. Para el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, esta sentencia es triste para su comunidad, pero también un alivio, decía. Entre tanto, hoy se va a celebrar el primer pleno en el Parlamento andaluz después de la formación del nuevo gobierno. Radio Sevilla, José Manuel Rebolo, buenos días. Hola, buenos días. Sí, el presidente de la Junta habla de día agridulce porque Andalucía vuelve a ser noticia por la corrupción y lamenta el retraso de más de una década para conocer esta decisión judicial. Moreno Bonilla. Es agridulce porque no me gusta que otra vez Andalucía sea noticia nacional por vincularse a casos de corrupción e irregularidades. Que eso es un tiempo pasado. El fallo de esta sentencia será el tema del que hablar en el primer pleno del Parlamento andaluz, que aprobará a los senadores por Andalucía, y entre los que estarán el coordinador general del PP, Elías Bendodo, el vicesecretario de Economía de los Populares, Juan Bravo, Javier Arenas, Teresa Ruiz Sillero y María José García Pelayo. El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, también va a seguir en la Cámara Alta junto a la expresidenta andaluza Susana Díaz y Víctor González. Se cae de este puesto por Vox Jacobo Robato y entra la andaluza, la cordobesa Pepa Rodríguez de Millán. Y en la calle Génova, Alberto Núñez Feijóo ya se ha sentado con los suyos para hacer balance del curso político y también para trazar la hoja de ruta que va a seguir el Partido Popular este otoño. El último discurso de Feijóo antes de marcharse de vacaciones no ha sido precisamente conciliador. De hecho, ha recuperado el tono de Pablo Casado con Pedro Sánchez, y una de las frases que más repetía Casado: España tiene el peor gobierno posible. Decía Casado, dice ahora Feijóo. Mariela Rubio, buenos días. Buenos días. Y Feijóo elevaba el tono contra Sánchez en el último discurso ante los suyos de este curso político. Ante su Comité Ejecutivo Nacional, acusaba a Pedro Sánchez de ser un soberbio, de mentir a sabiendas, de tener un gobierno sectario que utilizará, decía, todos los resortes del Estado para evitar que el PP gobierne. Van a usar todos los resortes del Estado para frenar el cambio. El peor gobierno posible. Es débil, es sectario y es irresponsable. Para Feijóo, el PSOE ya no podrá recuperar la iniciativa porque Sánchez ha perdido toda su credibilidad, añadía. Por más que lo intenten, por más que se cesen entre sí, recuperar la iniciativa perdida, eso ya es imposible. Amigos, España ya no les escucha, porque España ya no les cree. Se dicen los más feministas, pero utilizan sin pudor un embarazo de alto riesgo para disimular lo que es un cese como un piano. Se dicen los más ecológicos, pero en estos años se han sacado todos la tarjeta oro del Falcón. Feijóo repetía ante los suyos una y otra vez que hay un clamor de cambio en todos los territorios que debe aprovecharse en las autonómicas y municipales. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. España sigue trabajando en una vacuna propia contra el coronavirus. IPRA, que es la empresa encargada de fabricarla, asegura que en otoño su vacuna ya podrá estar disponible para inyectarse como dosis de refuerzo para las personas que sean mayores de 80 años. Aunque todavía hay que superar un trámite, y uno importante. La Agencia Europea del Medicamento sigue pidiendo más información para autorizar el uso de su vacuna. Que ya lleva meses en su proceso de elaboración. Información de Mariola Lourido.
IPRA sigue esperando a que la Agencia Europea del Medicamento le autorice su vacuna. Se retrasa, pero el laboratorio catalán espera que en otoño por fin se convierta en la cuarta dosis para mayores de 80 años e inmunodeprimidos. Elisa Torroella, directora de I+D. Pues estamos teniendo que aportar más información a la Agencia Europea, lo cual lo entendemos y, por ejemplo, la semana pasada tuvimos una reunión con ellos, sabemos lo que quieren, se lo vamos a aportar y, por lo tanto, no está autorizada aún en junio ni lo estará en julio. Pero continuamos convencidos de que será una realidad y podrá formar parte de los planes de vacunación en otoño. Si me pedís por una fecha, no soy capaz de dárosla. La farmacéutica asegura que IPRA es eficaz contra las nuevas variantes, que las reacciones que genera son menores que las de Pfizer o Moderna, que la inmunidad puede durar hasta un año y que tiene otra ventaja, se puede conservar en nevera. Del exterior y en el contexto de la guerra que no solo se libra sobre el terreno, el Kremlin ha anunciado que Rusia se va a retirar de la Estación Espacial Internacional en el año 2024, dentro de 2. Y esta decisión es importante para las misiones espaciales porque precisamente Rusia es el segundo país que más dinero aporta a la Estación Espacial Internacional. Ángel Villascusa. Lo ha anunciado este martes Yuri Borisov, el nuevo jefe de Roscosmos, la agencia espacial rusa. Esta ha sido su primera decisión en el cargo, que ha comunicado directamente a Vladimir Putin. En una conversación grabada por los medios rusos, le ha dicho que hasta 2024 Rusia cumplirá con todas sus obligaciones, pero que la decisión y la retirada de la estación después de ese año está tomada. Rusia es el segundo país que más aporta a la Estación Espacial Internacional, que ahora mismo tiene 5 astronautas de esta nacionalidad en órbita. Sin el apoyo ruso peligra la continuidad de la estación internacional, que en principio tendría que llegar hasta 2030. Y hay novedades sobre uno de los acuerdos de compra más complicados de los últimos años, el de Twitter. La red social ha propuesto a sus accionistas votar la compra de la empresa por parte de Elon Musk el próximo 13 de septiembre. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.